A mí me parece que los videojuegos y el concepto de reencarnación mantienen una relación bien evidente. Las dos palabras son la idealización de la segunda oportunidad y la tercera oportunidad hasta caer en un infierno del vacío donde el eterno retorno es el modelo sistemático de este existencialismo digital. La misma profundidad existencial puedo sentir en las redes sociales, aunque quizá en ellas con mayor frivolidad que en los videojuegos. Más allá de ser posible o no, cabe decir que lo que los occidentales entendemos por reencarnación es la posibilidad de transportar la conciencia individual tras el sensible fallecimiento del cuerpo físico o muerte biológica a otro cuerpo físico, en el mejor de los casos humano, aunque no necesariamente, siempre con la inevitable fatalidad de haber olvidado la vida del anterior cuerpo o anfitrión, es decir, volver a la carne. Lo que aquí cobra relevancia entonces es la conciencia individual, esa habilidad de la inteligencia que permite al ser humano significar el contexto que lo rodea y diferenciarse de él, y que se pierde en el momento en que sucede dicha reencarnación. Este guión habla sobre la idea occidental de reencarnación con objeto de ampliar el panorama de lo que es la conciencia. Asimismo, explica por qué los videojuegos ofrecen, a diferencia de las experiencias en redes, la contemplación estética, y para ello hecho mano muy superficialmente de dos filósofos que considero indispensables: Friedrich Nietzsche y Arthur Schopenhauer. Todos quienes asisten al espectáculo de la civilización occidental y se rigen por la tecnociencia, están claros que la materia ni se crea o se destruye, sino que solo se transforma, y que ésta, en principio de cuentas, es energía. Por tal afirmación, la existencia de su cuerpo físico es reciclable, es decir, que de lo que estamos hechos físicamente, necesariamente volverá, de la carne al gusano y del gusano al polvo y de vuelta a la carne. Sin embargo, lo que sublima y aflige por igual a los espíritus humanos es el fin de la conciencia individual y la memoria de los que ya no están. Una de las cosas que define a nuestra especie es la idea de la muerte biológica. Es sin duda la única certeza en este valle de lágrimas. La incertidumbre, pues, tras la muerte física. ¿Qué sucede con la conciencia individual? Cuando Occidente pierde la espiritualidad en los altares de la ciencia, buscó en otros lugares lejos de la religión lo que había perdido. Aún seguimos buscando. Sin embargo, en el transcurso pasaron muchas cosas hasta llegar a la actualidad, donde la economía y la tecnociencia se consolidaron como los dioses más importantes del panteón laico judío-cristiano. En esta sociedad el ritual más socorrido es el ritual del consumo, el mismo que da identidad a las personas desde la década de 1950. Una existencia que tiene como objetivo trascender en lo económico y que los demás se enteren de ello. Así lo constató el arte pop y sus distintas manifestaciones desde la década de 1960. Entonces llegó el internet y las redes sociales consumaron la profecía del 68 que se atribuye a Andy Warhol, donde decía que en el futuro todos serán mundialmente famosos por 15 minutos. En el 2021, ya frente al teléfono inteligente, checando las aplicaciones de redes sociales en búsqueda de fama, más bien busco una constante reivindicación de mi personalidad a través de fotos, historias cortas y algoritmos, compras y TikTokers, Instagram, Facebook, todas las generaciones ligadas, perfiles falsos y evasores, lugares comunes. Todo está visto y lo que no, no es de mi interés, hasta que aparece algo nuevo, una nueva piel y un nuevo hábito. Pero pronto se extingue o pasa el furor hasta que otra tendencia aparece y otra vez de nuevo. Algunas constantes, sin duda. La aprobación del otro como combustible en las redes a manera de likes y me gusta se mantiene. La vida es como un péndulo que oscila entre dos extremos, el sufrimiento y el tedio, el querer y su satisfacción, nos decía Schopenhauer. Mientras queremos, sufrimos por la carencia específica de aquello que supone, y cuando tal querer es satisfecho, surge algo peor que el malestar, el aburrimiento, el cual nos hace sentir el vacío de la voluntad desocupada. Cabe aclarar que cuando Arthur Schopenhauer se refiere a la voluntad, no se refiere únicamente al deseo individual de cada persona por satisfacer sus supuestas necesidades, no únicamente. Resumiendo, diré que para Arthur la voluntad es una energía omnipresente en todas las cosas. Esa voluntad que habita todas las cosas y está en todos lados, además, hace posible que existan esas mismas cosas. A las cosas las llama representación, y es lo que nosotros los seres humanos podemos percibir con nuestros 5 sentidos y uno más: el mundo material y los fenómenos físicos que nos rodean, incluso lo que no alcanzamos a comprender aunque sabemos que está ahí y lo podemos percibir.
Cabe aclarar también que en 1819, en los tiempos de Schopenhauer, no existían aún las redes sociales ni los videojuegos, no existía el internet ni los algoritmos en anuncios de YouTube. Ya existía, sin embargo, como acabamos de ver, el tedio, el aburrimiento y el deseo incesante por satisfacerlos. Y claro, el sufrimiento que ello pudiera implicar tras la satisfacción y más tedio, o la insatisfacción y el dolor por la carencia y más deseo, una y otra vez y otra, en un ciclo sin fin de sufrimiento existencial. Antes de Schopenhauer, el budismo planteó el sufrimiento, o dukkha, como la primera de las 4 verdades nobles. Así también la segunda verdad noble, el dolor como consecuencia del deseo, le nombran dukkha samudaya. En aras de eliminar el malestar y el sufrimiento, prescindir de él es la tercera verdad noble, o dukkha nirodha. El camino que conduce a la liberación del sufrimiento es magga, la cuarta verdad noble. Seguramente el filósofo estaba más que enterado e influenciado de estas ideas orientales de trascendental valor, pero muy negativas, sin embargo, al capitalismo cada vez más pujante de aquellos años, lo que lo convertía en todo un antisistema. En consideración al escuchar la siguiente tesis más que atrevida. El filósofo contempla el valle de lágrimas que es la existencia consciente y comparte algunos caminos a seguir para aminorar el sufrimiento. Un camino es que, ante la conciencia del sufrimiento, la empatía y compasión por los compañeros de ese lamentable viaje, no solo seres humanos sino seres vivos en general, es trascendental. Otro es el ascetismo, renunciar al deseo por todo y vivir en congruencia con esa renuncia. Y la contemplación profunda del arte, el otro sendero que aminora el dolor existencial. Schopenhauer se refería a la música en el nivel más elevado del arte, pues la consideraba una manifestación directa de la voluntad o energía que habita todas las cosas. De ahí que sea universal, pues habita y se manifiesta, además de los seres humanos, también en el resto de la naturaleza. Las otras manifestaciones del espíritu humano, como la pintura o la arquitectura, se manifiestan a través necesariamente de la representación o la materia. Es decir, que la música te hace sentir, más conectada a la voluntad, mientras que la pintura, escultura, etc., te hacen pensar. Antes de saber qué era el arte gótico o la arquitectura románica, en la piel de Simon Belmont, látigo en mano, contemplé estéticamente los castillos medievales en Castlevania de Nintendo por allá de 1992. Así fue, hubo una contemplación a nivel estético cuando jugué ese videojuego. Lo supe muchos años después. Lo que trae a colación los videojuegos en este momento y con ello profana temas filosóficos y estéticos es el mapa, que a los 12 años me parecía cartografía antigua, presentaba la estructura general de un castillo con el clásico foso, torres, puentes que las conectan, salones, catacumbas y lo más profundo, aterradoras cámaras de tortura, solo por mencionar algunos detalles nostálgicos. El hecho es, debo reconocerlo, que había un goce en pensar el videojuego. No era solo la contemplación como si se tratase de una película donde aparecen vampiros, hombres lobo, Frankenstein y Drácula, no. En Castlevania de Konami, habitando la piel de Belmont, tú eras parte de la historia, y asimismo, tus destrezas determinaban o no la conclusión de esa historia. Que no se espante ningún puritano, no estoy diciendo que jugar un videojuego sea equiparable a la contemplación profunda del arte que sublima la aflicción humana. Lo único que digo es que yo encontré placer estético al contemplar los paisajes que desarrollaron en el departamento de arte de aquel producto de la cultura pop. ¿Quién sabe si habría leído la novela de Drácula de Bram Stoker y Frankenstein de Mary Shelley de no haber jugado Castlevania en su momento? Entonces, las condiciones materiales de los videojuegos y la infancia de aquellos años no permitían sumergirse por completo, pero sé, sin lugar a dudas, que ese fue de mis primeros acercamientos a la contemplación estética. Por esos motivos, y a falta de tiempo, puedo afirmar que hubo y sigue habiendo una satanización injustificada de los videojuegos por parte de la sociedad que no los conoce y una aceptación más que irracional por las redes sociales, siendo que éstas promueven una vacuidad mucho más evidente, aunque en esencia son lo mismo, habitar una piel virtual. Frente al teléfono inteligente, checando las aplicaciones de redes sociales en búsqueda de reconocimiento, me pregunto hasta qué punto la experiencia humana languidece y pierde terreno de cara a la experiencia virtual o digital. Las personas más interesadas cada vez en pasar tiempo habitando una piel virtual construyen una identidad profundamente superficial,
Cada quien, a su manera, habita la piel virtual que las condiciones materiales le permiten construir. Frente al teléfono inteligente, la pregunta de Friedrich Nietzsche es sobrecogedora. ¿Cómo te sentirías si un día o una noche un demonio se deslizara furtivamente en la más solitaria de tus soledades y te dijera: esta vida tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez y aún innumerables veces, y no habrá en ella nunca nada nuevo, sino que cada dolor y cada placer, cada pensamiento y cada suspiro, y todo lo indeciblemente pequeño y grande de tu vida deberá volver a ti, y todo en el mismo orden y la misma secuencia, e incluso también esa araña y esta luz en la luna entre los árboles, incluso también este instante, y yo mismo. El eterno reloj de arena de la existencia se invertirá, siempre de nuevo, y tú con él, pequeña partícula de polvo. ¿Acaso te lanzarías al suelo rechinando los dientes y maldecirías al demonio que te hablara de esa forma? ¿O has vivido alguna vez un instante extraordinario en el que hubieras podido responderle: eres un dios y nunca he oído algo más divino? En 1882, Friedrich Nietzsche publica el texto donde expone su concepto filosófico del eterno retorno. Ahí manifiesta la pregunta que aquí te repetimos: ¿cómo te sentirías si un día o una noche te dijera: esta vida, tal como la estás viviendo ahora y tal como la has vivido hasta este momento, deberás vivirla otra vez e innumerables veces? Si alguna vez piensas en lo que Nietzsche propone, tu conciencia naciendo, viviendo y muriendo en un sinfín repetitivo, eso significaría que cada instante es infinito, cada decisión y cada acción son para siempre. ¿Maldecirías al demonio que te comunicó la información o te sentirías agradecido con ese sinfín repetitivo? Lo interesante en ello es que, aunque sucede un sinfín de veces, cada vez que ocurre es la más importante y al mismo tiempo la única vez que ocurre porque estás consciente. Es una perspectiva muy enriquecedora, pues da al aquí y a la hora un valor trascendental. Claro que, quizá, solo se trate de una interpretación errónea en el peor de los casos de la obra de Nietzsche. No obstante, la conciencia, el valor trascendental de saberse aquí y ahora, está en que cada momento es el momento propicio de transformación. En contraposición, sería ver pasar una y otra vez la misma vida sin cambios. Cuando pienso en la posibilidad de un eterno retorno, me gustaría más que fuera como los videojuegos de la vieja escuela, que consideraban también la contemplación estética, en el placer estético que solo puede ofrecer un mundo que es fugaz. Entonces el personaje contaba con un número determinado de vidas, y para cumplir con los objetivos era necesario la repetición juiciosa y quizá un poco obstinada, pero no había memorias, así que cada oportunidad era la oportunidad de contemplar un paisaje que no duraba, al mismo tiempo que estar evadiendo obstáculos para no morir en el intento. Una experiencia, aunque en miniatura, muy similar a la experiencia humana. La experiencia que solo puede ofrecer una voluntad finita, una conciencia finita o en el mejor de los casos que olvida cada vez que se reinicia biológicamente. Como punto de inflexión a manera de cierre diré que el doloroso estancamiento o el vacío existencial de la era digital, la era en la que vivimos, sin duda viene acompañado del incansable deseo por satisfacer el ocio, y a diferencia de lo que se pudiera creer, no está en los videojuegos como sí en las redes sociales, en la incesante necesidad por la repetición de patrones sociales de consumo que incluso impide en los seres humanos conscientes del aquí y el ahora disfrutar la contemplación de un mundo que está irremediablemente condenado a concluir como representación de sí mismo.